¿Has notado alguna vez que cuanto más transparente intentas ser, menos en serio te toman los demás? Cuanto más explicas tus intenciones, más justificado está que las cuestionen. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que la honestidad deja de generar admiración y empieza a producir devaluación. Este momento no es moral, es estructural. Desde pequeños nos enseñaron que la verdad es una virtud absoluta. Nos dijeron que quienes hablan con claridad generan confianza, que abrir el corazón fortalece los lazos, que ser sincero es sinónimo de carácter. Pero observemos con atención cómo funcionan realmente las relaciones humanas. Quienes revelan cada pensamiento pierden el factor sorpresa. Quienes exponen cada debilidad revelan su propio mapa. Quienes explican demasiado empiezan a parecer más pequeños de lo que son. ¿Por qué sucede esto? ¿Se ha vuelto malvado el mundo? ¿O existe una lógica más profunda que rara vez nos han enseñado? Nicolás Maquiavelo no veía la naturaleza humana como una idealización. La veía tal como es. No como debería ser, sino como se comporta ante el poder, el interés propio y la ventaja. Para él, los hombres juzgan más por las apariencias que por la esencia. No porque sean malvados, sino porque se dejan llevar por la percepción. Y la percepción es un constructo, no transparencia. Cuando dices todo lo que piensas, eliminas el margen de interpretación. Cuando expones cada inseguridad, reduces la tensión que sustenta el respeto. El respeto no solo nace de la amabilidad, proviene de la fuerza percibida. Y la fuerza percibida exige límites, presencia. Imagina a alguien que revela sus planes antes de ejecutarlos. Imagina a alguien que confiesa sus dudas a cualquiera, en cualquier entorno. Imagina a alguien que siempre explica sus decisiones con excesivo detalle, intentando demostrar que tiene razón. ¿Qué le sucede a esta persona con el tiempo? Empieza a ser vista como predecible, y la previsibilidad, en el ámbito de las relaciones, es vulnerabilidad. Maquiavelo escribió que todos ven lo que aparentas ser, pero pocos perciben lo que realmente eres. Esta frase conlleva una advertencia silenciosa. Si todos solo ven lo que se expone, ¿qué sucede cuando lo expones todo? ¿Qué queda para mantener tu autoridad? La honestidad, al estar desprotegida, disuelve el aura. Y el aura no es misticismo vacío, es la percepción de que hay algo más allá de lo visible. Es la sensación de profundidad, reserva, dominio interior. Al eliminar esa reserva, transformas tu presencia en algo totalmente accesible. Y lo totalmente accesible rara vez se valora. Esto no significa defender mentiras, significa comprender la dinámica. La pureza absoluta puede ser hermosa en teoría, pero en las relaciones reales necesita estructura. Sin estructura, se convierte en ingenuidad. Y la ingenuidad no inspira respeto, inspira pruebas. Observe los entornos profesionales. Quienes hablan menos pero toman decisiones firmes, tienden a ser escuchados con más atención. Quienes comparten solo lo necesario mantienen su postura. Quienes reaccionan emocionalmente a cada crítica, revelan sus debilidades. No se trata de malicia colectiva. Es una ley psicológica. Los seres humanos miden los límites antes de ofrecer consideración. También hay un factor energético. Cuando intentas constantemente demostrar tu honestidad, transmites inseguridad. La necesidad de justificar la pureza debilita tu propia imagen. Quienes tienen seguridad en sí mismos no necesitan convencer a los demás. Quienes conocen su valor no se apresuran a demostrarlo. La prisa por mostrar virtud puede interpretarse como una búsqueda de validación. Pregúntate, ¿alguna vez has perdido autoridad por dar demasiadas explicaciones? ¿Has notado que, tras abrirte por completo a tus sentimientos, algunas personas han empezado a tratarte con menos respeto? ¿Has notado que cuanto más disponible te muestras, más exigentes se vuelven algunas personas? Maquiavelo comprendió que el mundo respeta lo que no se puede manipular fácilmente.
Y quien revela todas sus motivaciones se vuelve fácil de predecir. Cuando alguien puede anticipar cada uno de tus movimientos, ya no necesita temer tus decisiones. Y donde no hay un miedo sano, el respeto se debilita. La trampa reside en confundir autenticidad con exposición total. Ser auténtico no consiste en revelar cada pensamiento. Ser sincero no consiste en entregar todas tus vulnerabilidades a la primera persona con la que hables. Hay una diferencia entre la sinceridad y la transparencia sin restricciones. Una forja el carácter, la otra puede comprometer tu posición. El problema no es la honestidad, el problema es la ausencia de estrategia. Maquiavelo no negó la virtud, advirtió sobre su aplicación. Una virtud mal empleada puede producir el efecto contrario. Un gesto puro en el momento equivocado puede generar desprecio. Una confesión profunda ante alguien que no comprende la profundidad puede usarse en tu contra. La sociedad moderna celebra la exposición constante. Las redes sociales fomentan las confesiones públicas. La vulnerabilidad se ha convertido en un espectáculo. Pero cuanto más se revela, menos inusual se vuelve. Y lo que no es inusual, rara vez se valora. El respeto implica una distancia adecuada. Implica la percepción de que existen límites claros. Implica la certeza de que no todo está disponible. Cuando mantienes una parte de ti mismo bajo control, creas límites, y los límites definen la forma. Sin forma no hay referencia. Sin referencia no hay jerarquía. Quizás nunca te hayan faltado al respeto por ser honesto. Quizás te hayan faltado al respeto por no comprender la mecánica de la percepción. La honestidad por sí sola no garantiza autoridad. Debe ir de la mano con el control emocional, el silencio estratégico y la elección consciente de qué revelar y qué mantener en privado. La pureza sin estructura se desmorona al primer choque con la realidad. Y el mundo, inevitablemente, la pone a prueba. Si deseas verdadero respeto, primero debes comprender que la verdad es una herramienta demasiado poderosa para usarla sin guía. Y mientras creas que decirlo todo siempre es señal de grandeza, seguirás preguntándote por qué tu sinceridad no genera el reconocimiento que esperas. Pero esto es solo el comienzo de la comprensión. Porque existe un error aún más profundo que hablar demasiado. Un error que transforma la transparencia en fragilidad y da poder a quienes observan en silencio. Quizás ya hayas vivido esa escena silenciosa de la que casi nadie habla. Decides ser completamente transparente en una reunión. Explicas tus intenciones, revelas tus dudas e incluso compartes los riesgos que ves en el proyecto. Mientras hablas, sientes que estás siendo honesto, pero al terminar, notas algo extraño en el ambiente, miradas menos atentas, interrupciones más frecuentes. Alguien empieza a dirigir la conversación como si tu postura hubiera perdido peso. ¿Qué cambió? No mentiste, no manipulaste, simplemente lo revelaste todo. Este es el error de la transparencia total. No porque la verdad sea errónea, sino porque la exposición completa altera la dinámica de la percepción. Al revelar todas tus cartas, eliminas el campo de la incertidumbre. Y la incertidumbre, te guste o no, sustenta parte del respeto social. La gente respeta lo que no puede medir por completo. Existe una tensión natural ante lo que aún no se ha descifrado por completo. Esta tensión genera cautela. Y la cautela es uno de los pilares del respeto. Piensa en alguien que siempre dice exactamente cómo se siente, en el momento en que lo siente. Si se siente inseguro, lo admite. Si está irritado, lo demuestra. Si tiene dudas, lo anuncia. Al principio, esto puede parecer admirable, pero con el tiempo se vuelve predecible, y la previsibilidad constante crea una sensación de control en la otra persona. Quien puede predecir tu reacción empieza a actuar con menos cautela a tu alrededor. Maquiavelo comprendió este mecanismo con una claridad incómoda. Observó que los hombres se mueven más por la conveniencia que por los ideales. Si alguien percibe que no te guardas nada, que no calculas, que no seleccionas lo que revelas,
esa persona comprende que puede explotar tus reacciones. No es malicia absoluta, es impulso humano. Imagina una amistad en la que compartes todos tus planes antes de ejecutarlos. Le cuentas tus estrategias, tus miedos, tus limitaciones financieras, tus conflictos familiares. La otra persona empieza a conocer cada punto sensible. En algún momento de tensión, podría usar esta información para presionarte, incluso sutilmente. Una frase hiriente, un comentario aparentemente inocente, y te das cuenta de que algo que era íntimo se ha convertido en una herramienta. La transparencia total es como abrir las puertas de una casa y dejar que cada habitación brille para cualquier visitante. Al principio, parece hospitalidad. Luego, te das cuenta de que ya no hay privacidad. Y donde no hay privacidad, no hay límites. Donde no hay límites, no hay límites. Y el respeto empieza a erosionarse. También hay una transparencia emocional excesiva. Personas que se justifican constantemente, que explican cada decisión con largos relatos, que piden comprensión incluso antes de ser cuestionadas. Esta constante necesidad de explicar transmite un mensaje involuntario. Necesito que valides mis decisiones. Y cuando alguien necesita demasiada validación de los demás, la jerarquía implícita cambia. ¿Has notado cómo algunas figuras de autoridad hablan menos de lo que podrían? No es por falta de contenido, es por control. Seleccionan qué decir, crean pausas, dejan espacios. El silencio genera expectativa. La expectativa genera atención. La atención fortalece su posición. Maquiavelo no abogaba por el silencio por frialdad, sino como estrategia. Comprendía que el exceso de explicaciones debilita la imagen de firmeza. Cuando se explica demasiado, se transmite la sensación de que la decisión aún está abierta a la negociación. Y si es demasiado abierta, puede ser fácilmente cuestionada. Hay un detalle aún más sutil. Cuando revelas todas tus vulnerabilidades a alguien, descartas la vulnerabilidad misma. Deja de ser algo raro y se vuelve rutina. Y lo rutinario deja de tener impacto. Quienes comparten sus debilidades indiscriminadamente, a menudo se sorprenden al descubrir que no reciben la atención esperada. No porque los demás sean insensibles, sino porque no sintieron la necesidad de proteger lo que ya estaba expuesto. En un entorno profesional, la transparencia total puede convertirte en un blanco fácil. Al admitir todas tus incertidumbres ante colegas de la competencia, revelas datos estratégicos. Al confesar tus limitaciones antes de ser confrontado, reduces tu margen de maniobra. Un discurso honesto, si no es mesurado, puede parecer inestable. Y aquí viene el giro inesperado. No es la verdad la que debilita, es la ausencia de filtro. La verdad sin filtro es un arrebato emocional. La verdad con rumbo es una postura. Maquiavelo comprendió que la apariencia de control es tan importante como el control mismo. Si demuestras control sobre lo que revelas, transmites dominio interior. Si lo dices todo, transmites impulsividad. Incluso siendo sincero, serás visto como alguien que reacciona más que dirige. ¿Cuántas veces has compartido algo íntimo y luego te has dado cuenta de que la relación cambió? Quizás sutilmente. Quizás con menos deferencia, quizás con más informalidad de la que desearías. Esto no significa que debas aislarte por completo. Significa que el nivel de apertura debe ser proporcional al nivel de confianza y al contexto. El error de la transparencia total es creer que la sinceridad automática genera respeto automático. El respeto no funciona así. Surge de la combinación de carácter y control, entre la verdad y la moderación, entre la apertura y los límites. Existe una diferencia fundamental entre ser claro y ser demasiado accesible. La claridad transmite firmeza. La accesibilidad excesiva comunica disponibilidad ilimitada. Y la disponibilidad ilimitada reduce el valor percibido. Si quieres que te tomen en serio,
Necesitas aprender a guardar algo para ti, no como un secreto oscuro, sino como una reserva estratégica. Debes entender que no todos merecen conocer tus pensamientos completos. No todos necesitan conocer tus planes antes de ejecutarlos. No todos deberían tener acceso a tus inseguridades sin antes demostrar la madurez necesaria para afrontarlas. Maquiavelo consideraba a la humanidad como seres que ponen a prueba sus límites. Cuando no los encuentran, avanzan. Cuando encuentran un límite firme, ajustan su comportamiento. La transparencia total elimina el límite. Y sin límites, no hay contención. Pero hay un punto aún más delicado que pocos comprenden. Algo que va más allá de la palabrería excesiva. Algo que transforma la virtud misma en una fragilidad visible. Y es en este punto donde la honestidad, mal planteada, empieza a costar más de lo que imaginas. Hay un tipo de error que no ocurre en la superficie de las palabras, sino donde decides exponer lo que sientes. No se trata solo de hablar demasiado. Se trata de revelar tu vulnerabilidad a alguien que aún no ha demostrado la fuerza para manejarla. Y cuando eso sucede, algo invisible se mueve. La balanza cambia de posición. El respeto comienza a tambalearse. ¿Alguna vez has abierto tu corazón en un entorno aparentemente seguro, solo para darte cuenta días después de que tu imagen se había encogido? ¿Alguna vez has compartido una inseguridad genuina y has sentido que, a partir de ese momento, te trataron con menos cuidado? Este sentimiento no es paranoia, es percepción. La vulnerabilidad es poderosa cuando se elige, pero cuando se muestra indiscriminadamente, se convierte en una señal que la otra persona interpreta como una debilidad manejable. Maquiavelo comprendió que el mundo reacciona no a la intención, sino al efecto. Puede que haya sido auténtico, pero lo que la otra persona vio fue exposición. ¿Por qué algunas personas son admiradas cuando revelan sus vulnerabilidades, mientras que otras pierden autoridad al hacer lo mismo? La diferencia radica en su postura. Quienes ya han demostrado fuerza, dominio y límites pueden revelar su vulnerabilidad sin perder el respeto. Quienes aún no han establecido límites claros corren el riesgo de ser percibidos como inestables. Maquiavelo hablaba de la virtud como energía activa, la capacidad de actuar con firmeza ante las circunstancias. La virtud no es bondad ingenua, es fuerza consciente. Cuando la vulnerabilidad surge antes de que la virtud sea perceptible, el equilibrio se rompe. La otra persona empieza a ver tu duda más que tu capacidad. Imagine a un líder que, en su primera decisión importante, anuncia públicamente todas sus inseguridades. Puede que sea honesto, pero el grupo necesita dirección. Si la primera impresión es de vacilación, la autoridad se ve comprometida. Ahora imagine a ese mismo líder, tras años de decisiones firmes, revelando que también ha experimentado miedo. El efecto es completamente diferente. ¿Cuál es el momento adecuado para mostrar vulnerabilidad? ¿Existe un momento estratégico para cada revelación? ¿Y qué pasa si el orden se invierte en tu vida? Hay un patrón silencioso en las relaciones humanas. Las personas se ponen a prueba sus límites, sus reacciones, su firmeza. Cuando expones tus puntos más sensibles, antes de que la otra persona demuestre su madurez, facilitas la prueba. Quien conoce tus miedos sabe dónde presionar. Quien conoce tus necesidades sabe cómo manipularte. No es una teoría conspirativa. Es dinámica social. Piensa en la metáfora del oro. Cuando se mantiene seguro y protegido, requiere esfuerzo obtenerlo. Cuando se expone en la calle, pierde valor y atrae a saqueadores. Tu vulnerabilidad es oro emocional. Si se entrega a cualquiera, se convierte en un recurso para otros. Si se reserva conscientemente, fortalece vínculos profundos. Maquiavelo observó que los hombres son más propensos a ofender a quienes no imponen límites claros. Cuando se revela todo sin restricciones, se comunica que no hay límites definidos, y la ausencia de límites es una invitación a avanzar. No porque todos sean crueles, sino porque la naturaleza humana responde a lo permitido.
¿Has notado cómo algunas personas rara vez hablan de su dolor, pero cuando lo hacen, el ambiente se vuelve silencioso? ¿Has notado que ciertas personas mantienen una reserva que genera respeto automático? ¿Qué diferencia a estas personas de quienes se exponen constantemente? La diferencia radica en la construcción gradual de la imagen. Una vulnerabilidad mal posicionada anticipa una intimidad que aún no se ha ganado. Y esta intimidad no ganada rara vez se valora. Al acelerar este proceso, la otra persona no siente el peso de la confianza recibida. También existe el riesgo de confesar como búsqueda de aprobación. A veces, revelamos nuestras debilidades esperando una aceptación inmediata. Esperamos que la otra persona reconozca nuestra valentía. Pero si la otra persona no tiene la estructura emocional para ello, la interpretación será diferente. En lugar de valentía, verá dependencia. En lugar de honestidad, verá necesidad. ¿Cuántas veces tu franqueza ha sido usada en tu contra en una discusión? ¿Cuántas veces algo que dijiste en confianza ha resurgido como argumento para desautorizar tu postura? ¿Y aún así sigues creyendo que decir lo que piensas siempre es señal de madurez? Maquiavelo no aconsejó una frialdad permanente. Advirtió sobre la oportunidad. Revelar cosas en el momento equivocado puede comprometer años de trabajo. Es como entregar el mapa antes de que comience la batalla. Puede que tus intenciones sean puras, pero el terreno de juego es estratégico. También hay un profundo punto psicológico. Cuando revelas repetidamente tus inseguridades, empiezas a reforzarlas internamente. La identidad se moldea mediante el discurso. Si afirmas constantemente tus debilidades, empiezas a verte principalmente a través de ellas. La otra persona capta esta vibración y reacciona en consecuencia. La vulnerabilidad consciente es fortaleza. La vulnerabilidad impulsiva es exposición. La diferencia radica en el control. El control no es represión, es elección. Es decidir quién merece acceder a tus capas internas. Es comprender que la intimidad es un privilegio, no un derecho automático. ¿Te has parado a pensar que quizás no has perdido el respeto por ser honesto, sino por ofrecer profundidad a quienes no la entienden? ¿Has considerado que tu franqueza podría haber sido interpretada como disponibilidad sin restricciones? Maquiavelo veía a los seres humanos como una mezcla de admiración e interés. Sabía que la gente respeta a quienes mantienen la compostura incluso bajo presión. Si, ante la tensión, revelas todos tus miedos, transmites inestabilidad. Si te mantienes firme y eliges cuidadosamente lo que compartes, transmites maestría. La revelación inesperada aquí es simple e inquietante. El mundo no recompensa la exposición inmediata. Primero observa la consistencia. Solo entonces acepta la vulnerabilidad como una virtud. Invertir este orden puede costarle la autoridad. Así que surge la pregunta inevitable. ¿Estás revelando tu verdad como una expresión de fortaleza o como un intento de ser aceptado? ¿Lo compartes porque lo decidiste o por miedo a ser malinterpretado? Hay un mecanismo invisible que opera tras estas dinámicas. Un mecanismo que define a quién se escucha, a quién se ignora, a quién se respeta y a quién se pone a prueba. Comprender este mecanismo es el siguiente paso para transformar la honestidad en poder, en lugar de fragilidad. Hay un mecanismo invisible que opera en cada interacción humana. No se manifiesta en las palabras pronunciadas, sino en cómo se perciben. No está en las intenciones, sino en cómo la otra persona interpreta tu postura. Este mecanismo decide, en segundos, si serás tratado con deferencia o con excesiva familiaridad, con consideración o con una constante evaluación. Y la mayoría de las personas nunca se dan cuenta de que están siendo evaluadas por él. Un estudio de comportamiento realizado en entornos corporativos reveló algo curioso. Los líderes que utilizaban menos justificaciones verbales al tomar decisiones eran percibidos como más competentes, incluso cuando sus decisiones eran idénticas a las de líderes más explicativos. El contenido era el mismo.
Lo que cambiaba era el grado de explicación. La percepción de autoridad aumentaba cuando había concisión y firmeza. Disminuía cuando había demasiada explicación. Esto no significa que la claridad sea negativa. Significa que el cerebro humano asocia la moderación con el control. Cuando alguien habla solo lo necesario, transmite confianza. Cuando alguien habla más de lo necesario, puede transmitir una necesidad de validación. Y buscar validación reduce la carga. En un experimento social sencillo, 2 grupos recibieron instrucciones idénticas de un coordinador. En el primer grupo, el coordinador dijo: "Esta es la dirección que vamos a seguir". En el segundo grupo dijo: "Creo que esta podría ser la mejor opción, pero podría estar equivocado. ¿Qué opinan?". La tasa de objeción fue significativamente mayor en el segundo grupo. El contenido no cambió, la estructura sí. ¿Te das cuenta de cómo los pequeños detalles alteran la percepción de un entorno? ¿Alguna vez has notado que ciertas personas entran en una habitación y son respetadas de inmediato, incluso sin decir mucho? No es carisma místico, es construir una presencia. Maquiavelo comprendió que el poder no reside solo en la acción, sino en la imagen que ésta proyecta. Observó a gobernantes que perdían el control no por falta de virtud, sino por una transparencia excesiva en momentos críticos. Al revelar sus inseguridades a sus adversarios, se convertían en blancos de ataque. Al exponer públicamente sus conflictos internos, reducían la percepción de estabilidad. Hay un curioso relato histórico. En las negociaciones diplomáticas del Renacimiento, los emisarios entrenados evitaban responder de inmediato a preguntas delicadas. Hacían pausas calculadas, cambiaban de enfoque. Nunca revelaban todos los términos de la negociación antes del momento estratégico. Esta práctica no se consideraba deshonestidad, sino prudencia. La pausa creaba peso, el silencio generaba expectativa. Ahora imagine lo contrario. Un negociador que revela su margen mínimo desde el principio cree ser transparente, pero al hacerlo, revela el límite. La otra parte ya no necesita explorar posibilidades, simplemente necesita presionar hasta el punto establecido. La honestidad inmediata se convierte en una desventaja estructural. Este mecanismo también opera en las relaciones personales. Cuando te vuelves completamente predecible, la otra persona ajusta su comportamiento a tu patrón. Si sabe que siempre cedes tras una explicación emocional, pondrá a prueba tu resiliencia. Si sabe que expresas tus frustraciones con rapidez, aprenderá a ignorarlas hasta el agotamiento. ¿Por qué reaccionan así los humanos? Porque la mente busca seguridad. Y seguridad significa previsibilidad. Cuando alguien es completamente predecible, deja de ser una amenaza. Y donde no hay amenaza simbólica, no hay necesidad de precaución. El respeto conlleva una buena dosis de precaución. Maquiavelo habló de la importancia de ser a la vez león y zorro. El león representa la fuerza visible. El zorro representa la estrategia silenciosa. La combinación de ambos crea equilibrio. Quien solo es león puede ser atacado con trampas. Quien solo es zorro puede ser aplastado por la fuerza. Pero quien revela solo una faceta expone su verdadera naturaleza. Hay un hecho psicológico poco comentado. Las personas que mantienen límites claros y no lo comparten todo, tienden a ser percibidas como más estables emocionalmente. La estabilidad genera confianza. La confianza genera respeto. No es el volumen de palabras lo que construye esta percepción, sino la coherencia en la actitud. ¿Has estado alguna vez en presencia de alguien que nunca reacciona impulsivamente? ¿Que no responde inmediatamente a las provocaciones? ¿Que escucha más de lo que habla? Hay tensión ahí. Una sensación de que a esta persona no se le puede interpretar fácilmente. Esta dificultad para interpretarla activa la cautela en la otra persona. Ahora piensa en tu propio comportamiento. ¿En cuántas situaciones has reaccionado en un momento de tensión? ¿Cuántas veces has mostrado frustración sin considerar el contexto?
¿En cuántas ocasiones has dado demasiadas explicaciones para evitar malentendidos? ¿Y el resultado fue exactamente el contrario de lo que esperabas? Hay eventos improbables que ilustran esta dinámica. En los tribunales, los abogados con experiencia saben que los testigos que se exceden en sus preguntas tienden a perder credibilidad. Cuantos más detalles innecesarios añaden, más parece que intentan persuadir. Los testigos que responden directa y objetivamente son vistos como más confiables. No porque oculten algo, sino porque controlan el flujo del proceso. El mecanismo invisible del respeto es a la vez simple y complejo. Mide el autocontrol. Mide la capacidad de guardar silencio. Mide la firmeza ante la presión. Quienes demuestran estos elementos crean un aura de dominio. Maquiavelo no abogaba por la crueldad. Abogaba por la lucidez. Sabía que la naturaleza humana es sensible a las señales de fuerza y debilidad. Y la fuerza no es agresión. Es la capacidad de mantener la compostura ante la provocación. Existe un fenómeno curioso en los grupos sociales. Cuando alguien establece límites claros y los mantiene, incluso si al principio causa incomodidad, el grupo ajusta su comportamiento y comienza a respetarlos. Cuando alguien relaja constantemente los límites para complacer a los demás, el grupo aumenta sus exigencias. Este patrón se repite en diferentes culturas. ¿Has notado que quienes dicen no con calma y firmeza rara vez vuelven a ser presionados? ¿Has notado que quienes intentan explicar extensamente por qué dicen no terminan siendo persuadidos a cambiar de opinión? El mecanismo invisible opera en la economía de palabras y la coherencia de acciones. Observa si te mantienes firme en tu decisión o la diluyes con justificaciones excesivas. Comprueba si tu honestidad está acompañada de una estructura o es simplemente un arrebato emocional. La revelación inesperada es esta. El respeto no proviene de cuánto revelas, sino de cuánto controlas lo que revelas. No es la verdad la que construye autoridad, es la gestión de la verdad. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de que la honestidad necesita dirección, necesita límites, necesita conciencia situacional. Sin eso, se convierte en una herramienta en tu contra. Pero existe un punto preciso entre la rigidez y la apertura, entre el silencio estratégico y la frialdad innecesaria. Descubrir este punto es el arte que transforma la transparencia en fortaleza. Y es en este equilibrio donde comienza la verdadera reconstrucción del respeto. Llega un momento en que te das cuenta de que ser completamente transparente te está costando demasiado. No en dinero, sino en reputación. No en conciencia, sino en autoridad. Y es en este punto que surge la pregunta crucial. ¿Es posible ser honesto sin volverse demasiado vulnerable? La respuesta no está en mentir. Está en aprender a equilibrar las cosas. La honestidad estratégica no significa falsedad. Significa elección. Significa comprender que la verdad no es una descarga emocional. Es una herramienta. Y una herramienta necesita dirección. Imaginen a dos personas diciendo exactamente la misma verdad. La primera habla impulsivamente, en un momento de tensión, revelando todo lo que siente y piensa. La segunda observa el entorno, evalúa el contexto, elige el momento y expone solo lo que refuerza su postura. Ambas son honestas, pero solo una mantiene el respeto. Maquiavelo comprendió que el poder reside en el manejo de la percepción. No negó la importancia de la virtud. Advirtió que la virtud sin prudencia se convierte en debilidad. Un príncipe sabio dijo, «No cumple una promesa cuando le perjudica». Esta frase no es una invitación a la traición. Es una invitación a la lucidez. La realidad exige adaptación. ¿Has notado cómo algunas personas pueden decir no sin parecer agresivas? No se justifican demasiado. No dan largas explicaciones, simplemente lo dicen con calma. El silencio que sigue refuerza la decisión. Ese silencio es poder. Ahora considere lo contrario. ¿Cuántas veces ha explicado una decisión tan detalladamente
que al final pareció inseguro. ¿Cuántas veces ha intentado demostrar su sinceridad con excesivos detalles y ha terminado abriendo la puerta a preguntas? Argumentar demasiado puede debilitar su propia postura. La honestidad estratégica empieza con el autocontrol. Antes de hablar, pregúntate: ¿esto fortalece o debilita mi posición? ¿Es necesario ahora o puedo esperar? ¿Quién necesita saberlo? No todas las verdades deben compartirse con todos. No todos los pensamientos merecen ser expresados. Hay tensión en este punto, porque nos han enseñado a creer que retener información es manipulación, pero no lo es. La manipulación es distorsión. Retener es selección. La selección es madurez. Considere un ejemplo común. Recibe críticas injustas en público. Su reacción inmediata es defenderse, explicar cada detalle y revelar información confidencial para demostrar que tiene razón. Pero al hacerlo, expone conflictos internos, debilidades del equipo e inseguridades personales. El resultado puede ser peor que el ataque inicial. Ahora imagine responder con firmeza y brevedad, exponer su decisión y dar por terminado el asunto. El ataque pierde fuerza, su postura se mantiene. ¿Por qué la segunda postura genera más respeto? Porque demuestra control. El control emocional es una de las señales más claras de autoridad percibida. Quienes reaccionan con menos impulsividad transmiten estabilidad. Maquiavelo comprendió que la imagen de dominio vale tanto como el dominio real. Si demuestras autocontrol, la otra persona asume que controlas más de lo que aparentas. Si demuestras impulsividad, la otra persona presume que puedes provocar y provocar reacciones. También existe el arte de la revelación gradual. En lugar de revelar todo el plan, compártelo por etapas. En lugar de exponer toda vulnerabilidad, elige el momento y la persona adecuados. Esto crea profundidad. La profundidad genera valor. Lo que se accede por capas parece más consistente. Quizás estés pensando, esto no crea una distancia fría. No necesariamente. La distancia adecuada genera un respeto sano. El respeto sano sustenta las relaciones maduras. Las relaciones maduras permiten una vulnerabilidad genuina en el momento oportuno. Aquí hay un giro importante. Cuando aprendes a moderar tu honestidad, no pierdes autenticidad. Al contrario, la fortaleces. Porque empiezas a hablar desde una decisión consciente, no desde un impulso. La autenticidad no es un arrebato emocional. Es coherencia entre valores y acciones. ¿Has notado cómo las personas estratégicamente silenciosas rara vez necesitan imponerse? Su postura comunica antes que sus palabras. No se apresuran a llenar cada silencio. No sienten la necesidad de demostrar constantemente que son buenas. La confianza interior reduce la necesidad de validación externa. La honestidad estratégica exige disciplina. Exige soportar la incomodidad de no responder de inmediato. Exige aceptar que no todos tendrán acceso completo a tu interior. Exige tolerar la curiosidad ajena sin sucumbir a la presión de dar explicaciones. Y aquí está el punto crucial. Quien controla el flujo de información, controla la narrativa. Si lo das todo, pierdes la narrativa. Si seleccionas, construyes la narrativa. Maquiavelo sabía que gobernar es, en parte, gobernar las percepciones. Esto no significa volverse fríamente calculador. Significa actuar con conocimiento de la situación. En entornos competitivos, la exposición excesiva es una invitación a ser puesto a prueba. En entornos íntimos, la exposición sin una confianza previa puede generar desequilibrio. Existe una diferencia entre transparencia y disponibilidad ilimitada. La transparencia transmite claridad de intención. La disponibilidad ilimitada transmite ausencia de límites. Y los límites son la base del respeto. Cuando aprendes a decir solo lo necesario, algo cambia. La gente empieza a escuchar con más atención. Tus palabras cobran fuerza.
tu presencia se vuelve menos predecible. La previsibilidad constante disminuye el impacto. La previsibilidad moderada aumenta la curiosidad. Pero cuidado, la honestidad estratégica no es una mera representación teatral. Si se usa como una técnica superficial, pierde su eficacia. Debe surgir de una convicción interna, de una comprensión genuina de la naturaleza humana y de la conciencia de que el mundo reacciona a su estructura. ¿Estás dispuesto a soportar el silencio que sigue a una respuesta firme? ¿Estás preparado para no explicarlo todo? ¿Estás listo para permitir que la otra persona se encargue de su propia interpretación? Esta es la tensión final, antes de la transformación completa. Porque cuando dominas el arte de revelarte con mesura, te das cuenta de que el respeto no es algo que se pide. Es algo que se construye a través de la gestión de tu presencia. Y cuando este tipo de gobernanza se naturaliza, el mundo empieza a responder de forma diferente. Pero aún falta el paso final. Necesitamos entender cómo consolidar esta postura sin perder su esencia. Y es en este punto que la reconstrucción del respeto adquiere su forma definitiva. Quizás el mayor descubrimiento de este viaje no sea que demasiada honestidad te haga perder el respeto. Quizás sea darte cuenta de que el respeto nunca ha sido una consecuencia automática de la virtud. Siempre ha sido una consecuencia de la estructura, y la estructura empieza dentro de ti. Durante mucho tiempo quizás hayas creído que ser sincero bastaba para ser valorado, que abrir tu corazón bastaba para ser tomado en serio, que explicar tus intenciones eliminaría cualquier malentendido. Pero ahora comprendes algo más profundo. La verdad necesita dirección, necesita firmeza, necesita límites. Maquiavelo no enseñó frialdad, enseñó conciencia. Observó el mundo sin ilusiones y comprendió que las relaciones humanas se moldean por la percepción. Si controlas tu postura, controlas cómo te perciben los demás. Si controlas lo que revelas, controlas la narrativa sobre tu fuerza. La aplicación práctica comienza con algo simple y contundente. Haz una pausa antes de hablar. Pregúntate si lo que vas a revelar refuerza tu postura o simplemente alivia tu ansiedad. No todas las explicaciones son necesarias. No todas las vulnerabilidades deben compartirse de inmediato. No todas las críticas requieren una respuesta extensa. Establece límites claros. Al tomar una decisión, comunícate con objetividad. Evita justificar en exceso. La firmeza y la calma transmiten confianza. Si alguien te presiona para que des detalles que no es necesario revelar, responde con calma y termina la conversación. No debes dar explicaciones ilimitadas a todo el mundo. Elige con cuidado dónde y con quién compartir tus vulnerabilidades. La vulnerabilidad es valiosa cuando hay reciprocidad y madurez. De lo contrario, puede malinterpretarse. No se trata de aislarte. Se trata de proteger tu energía y tu posición. Aprende a mantener el silencio. El silencio puede parecer incómodo al principio, pero crea peso. Comunica que no buscas la aprobación con desesperación. Demuestra que piensas antes de reaccionar. El autocontrol es una de las señales más claras de fortaleza interior. Presta atención también a tu lenguaje corporal y postura. Habla con claridad. Evita encogerte al expresar una opinión. Mantén la coherencia entre lo que dices y lo que haces. La coherencia construye una imagen sólida. Una imagen sólida genera respeto. Recuerda que el respeto no es miedo, pero tampoco permisividad. Es equilibrio. Es comprender que eres accesible, pero no manipulable. Transparente, pero no demasiado predecible. Humano, pero no inestable. Al aplicar estos principios, notarás cambios sutiles. La gente interrumpirá menos. Harán preguntas con más cautela. Escucharán con más atención, no porque te hayas convertido en una persona diferente, sino porque has empezado a gestionar tu presencia conscientemente. Hay una transformación silenciosa cuando dejas de hablar para convencer y empiezas a hablar para dejar huella.
Cuando dejas de explicar para ser aceptado y empiezas a comunicar para ser respetado. Este cambio altera tu energía, y el entorno responde a la energía que emites. Maquiavelo comprendió que el mundo no recompensa la ingenuidad prolongada, recompensa la claridad estratégica, y no es necesario abandonar los valores para aplicarlos. Basta con alinearlos con la estructura. A partir de hoy, prueba algo sencillo. Reduce a la mitad tus explicaciones innecesarias. Observa el impacto. Intenta decir que no sin justificaciones largas. Intenta guardar un plan hasta que estés listo para ejecutarlo. Experimenta escuchando más que hablando en situaciones tensas. Te darás cuenta de que la honestidad intencionada es más poderosa que la honestidad impulsiva, que la vulnerabilidad elegida se respeta más que la vulnerabilidad automática, que el silencio consciente es más elocuente que el discurso defensivo. No se trata de un cambio externo, es una reconstrucción interna. Se trata de asumir la responsabilidad de cómo te perciben. Se trata de comprender que tu verdad es demasiado valiosa como para distribuirla indiscriminadamente. Si algo en este video te inspiró a reflexionar, significa que estás listo para evolucionar. El respeto que buscas no depende de cambiar quién eres, sino de adaptar tu forma de presentarte al mundo. La fuerza y la honestidad pueden coexistir, siempre que haya conciencia. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has vivido situaciones en las que ser demasiado transparente te ha salido caro? ¿Has notado un cambio en cómo te tratan cuando estableces límites? Comparte tu experiencia en los comentarios. Si lo prefieres, puedes comentar anónimamente. Tu historia puede ayudar a otros a ver lo que aún no han notado. Si este contenido te aclaró y te pareció lógico, dale me gusta al video para que más personas puedan acceder a esta reflexión. Suscríbete al canal para seguir profundizando en temas que fortalecen tu presencia, tu estrategia y tu posicionamiento en el mundo. El respeto comienza cuando decides gestionar tu verdad con sabiduría, y esa decisión puede empezar ahora.